pasaría si pudieras pedir un deseo para que la persona que amas te quisiera más que a nadie en el mundo? Eso fue lo que hizo Bert cuando tuvo la oportunidad de pedir un deseo. Y aunque en apariencia parecía algo inocente, nunca se detuvo a pensar en lo que realmente significaban sus palabras. Porque amar a alguien más que a todo también implica dejar otras cosas atrás. Y Bert no entendía las consecuencias emocionales y humanas que ese deseo podía tener, tanto para la vida de Nikki como para la suya. Si es la primera vez que estás aquí, yo soy Momo y este es Momomori. Aquí hablamos del terror en todas sus formas. Si te gusta este tipo de contenido, recuerda suscribirte, darle like, comentar y compartir este video para llegar a más personas como tú. Alerta de spoilers. Si aún no has visto Obsesión, te recomiendo verla primero porque vamos a hablar a profundidad de la película. Recordemos que todo lo que comentaré en el video es mi interpretación de este filme, no es una verdad absoluta. Ahora sí, comencemos con el análisis. La película sigue a Bert, un joven que desarrolla sentimientos profundos por Nikki, una amiga cercana con quien comparte una conexión emocional evidente, pero ambigua. Incapaz de enfrentar la posibilidad de rechazo y consumido por la incertidumbre que implica amar a otra persona, Bert recurre a una misteriosa varita de sauce capaz de alterar los sentimientos humanos. Su deseo parece simple, que Nikki lo quiera más que a nadie en el mundo. Sin embargo, las consecuencias de esas palabras comienzan a deformar lentamente la identidad, autonomía y estabilidad emocional de Nikki, transformando una posible historia romántica en un relato profundamente perturbador sobre obsesión, dependencia y control emocional. Desde el inicio de la película, Bert se presenta como una persona emocionalmente inestable. No se trata únicamente de alguien tímido o reservado. La película deja claro que existe en él un miedo profundo a la vulnerabilidad que implica querer a alguien. Amar a otra persona significa exponerse a la incertidumbre, al rechazo y a la posibilidad de no ser correspondido. Y aunque Bert parece tener sentimientos genuinos por Nikki, también demuestra una incapacidad para gestionar emocionalmente todo lo que esos sentimientos implican. Bert no sabe cómo acercarse a ella, pero también es importante entender que casi nadie está completamente preparado para algo así. Las relaciones humanas son inciertas por naturaleza. Cada persona es un universo distinto y no existe una fórmula capaz de garantizar reciprocidad emocional. La película utiliza ese miedo universal para construir el conflicto principal. Bert no soporta la incertidumbre. No puede aceptar que Nikki tenga libertad para decidir cómo sentirse respecto a él. Y es precisamente ahí donde aparece la varita de sauce. El deseo que Bert pide parece inocente en apariencia, que Nikki lo quiera más que a nada en el mundo. Pero la película desarrolla de manera literal y perturbadora todo lo que realmente implican esas palabras. Nikki no solo comienza a amarlo, comienza a dejar de existir emocionalmente fuera de él. Su amor propio, su autocuidado, sus necesidades y su individualidad empiezan a desaparecer porque todo su mundo queda subordinado a Bert. La película convierte una frase aparentemente romántica en algo profundamente macabro al demostrar que un amor absoluto y desmedido no puede coexistir con una identidad sana. Ese es uno de los aspectos más importantes del análisis. Las palabras tienen peso, especialmente dentro de las relaciones humanas. Muchas veces las personas desean cosas sin comprender completamente las consecuencias reales de aquello que están pidiendo. Bert nunca piensa realmente qué significa convertirse en el centro absoluto de la existencia emocional de otra persona. Él solo piensa en dejar de sentirse rechazado. Y ahí comienza la tragedia. La idea central de la película gira alrededor de cómo muchas relaciones humanas pueden confundirse con amor, cuando en realidad están impulsadas por necesidad emocional, miedo o egoísmo. Bert cree amar a Nikki y probablemente sí siente cariño genuino por ella, pero también existe una necesidad desesperada de validación personal. Él no soporta la idea de no ser elegido.
Más que amar libremente a Nikki, necesita sentirse amado por ella para llenar un vacío emocional propio. El filme también habla sobre cómo una persona puede dejar de ver a alguien como individuo y empezar a verlo como una solución emocional. Nikki deja de ser una persona compleja, con deseos y autonomía propia, para convertirse en aquello que Bear necesita para sentirse suficiente. Y esto es algo que ocurre constantemente en relaciones reales. Las personas proyectan expectativas, necesidades emocionales y fantasías sobre otros seres humanos hasta el punto de dejar de verlos tal como son realmente. Bear no quiere lastimar a Nikki deliberadamente. De hecho, en varios momentos parece genuinamente preocupado por ella. Pero ahí es donde la película se vuelve mucho más incómoda y madura. Una persona puede manipular, controlar o destruir a otra, incluso sin intenciones abiertamente malévolas. La manipulación no siempre nace de la crueldad consciente, muchas veces nace del miedo y las inseguridades. Bear no desea que Nikki deje de cuidarse o pierda su estabilidad emocional. Sin embargo, permite que todo eso continúe porque en el fondo sigue priorizando su necesidad de ser amado. Y eso refleja una realidad muy humana. Las personas pueden justificar comportamientos dañinos mientras las consecuencias sigan beneficiándolas emocionalmente. Y ahí es donde la película vuelve mucho más complejo al personaje de Bear. Porque aunque la historia puede hacer que sintamos empatía por su miedo al rechazo, también deja una pregunta incómoda. ¿Bear realmente amaba a Nikki o solo estaba obsesionado con ella? La obsesión de Bear parece venir menos del deseo de comprender quién es Nikki como persona y más de la necesidad de tenerla emocionalmente cerca, de sentirse elegido y validado por ella. Incluso cuando Nikki comienza a perderse a sí misma, él es incapaz de detener la situación porque sigue obteniendo aquello que más deseaba, sentirse amado y necesitado, convirtiendo su sentimiento en una obsesión tan egoísta que termina consumiendo la identidad de otra persona. El filme también explora la dependencia emocional y las dinámicas tóxicas dentro de las relaciones. Nikki comienza a privarse de sí misma para mantener a Bear emocionalmente satisfecho. Su identidad gira completamente alrededor de él. Y aunque esto ocurre de manera sobrenatural, funciona como una representación extrema de las relaciones reales, donde una persona abandona amistades, intereses, límites personales e incluso bienestar psicológico por miedo a perder a alguien. Otro aspecto importante es la relación de poder que se construye entre Bear y Nikki. Aunque Bear parece vulnerable al inicio, el deseo le otorga control absoluto sobre los sentimientos de otra persona. Nikki pierde la capacidad de decidir libremente cómo amar, cuánto amar y hasta dónde amar. La película convierte este posible romance en una dinámica de poder profundamente desigual, donde una persona depende emocionalmente de otra hasta destruirse. A mi parecer, uno de los detalles más interesantes de la película es que la varita de Sauce nunca es presentada como algo inherentemente maligno. No existe una presencia demoníaca ni una maldad sobrenatural manipulando a Bear. La tragedia nace completamente de la corrupción del deseo humano. El objeto simplemente materializa aquello que la persona pide. Lo verdaderamente peligroso no es la magia, sino la incapacidad humana de comprender las consecuencias de sus propios deseos cuando estos están guiados por el egoísmo. El final de la película también deja una interpretación bastante ambigua sobre Bear. Después de todo lo ocurrido, él termina para romper el efecto del deseo y liberar a Nikki. Y eso puede verse de dos maneras completamente distintas. Por un lado, podría interpretarse como el único acto realmente desinteresado que Bear hace en toda la película. Finalmente entiende el daño que provocó y decide terminar con todo para devolverle a Nikki su libertad, incluso si eso implica perder la vida. Pero también existe una lectura mucho más incómoda, que su muerte es una forma de escapar de las consecuencias de aquello que él mismo provocó. Porque aunque Nikki recupera su libertad, ella es quien tiene que seguir viviendo con el trauma emocional, con la pérdida de su identidad y con las muertes que quedaron en el camino. Bear toma decisiones impulsadas por su obsesión. Él pide el deseo, permite que éste continúe aun cuando ve cómo Nikki se destruye de todas las formas posibles. También es él quien decide cómo termina todo. En cierto sentido,
nunca deja de tener el control absoluto sobre la situación. Y eso lo vuelve aún más trágico, porque Nikki regresa, sí, pero no intacta. La obsesión de Bert no desaparece sin consecuencias, deja marcas permanentes sobre su vida y sobre las personas que la rodeaban. Obsesión habla sobre cómo el miedo al rechazo puede deformar la manera en que las personas se relacionan con los demás. Habla sobre la diferencia entre amar a alguien y necesitarlo desesperadamente, y sobre cómo incluso las intenciones que parecen románticas pueden convertirse en destructivas cuando una persona intenta controlar a otra para evitar sentirse sola. Y ahora, quiero leerte a ti. ¿Qué te pareció Obsesión? Y después de ver todo lo que ocurrió en la película, ¿crees que tendrías más cuidado con lo que pedirías si pudieras cumplir cualquier deseo? Tenlo en los comentarios. Si te gustó este análisis, recuerda seguirme en todas mis redes sociales como Soy Momomori para más contenido de terror, análisis e historias. Nos vemos en el siguiente video. Bye.